Bienvenidos a Historia y Arqueología. Nos encontramos en la zona de Hangzhou, en China, para visitar uno de los templos budistas más interesantes del país. Hablamos del templo de Lingyin, o también conocido por el Templo del Alma Escondida, famoso por sus numerosas pagodas y grutas. El monasterio es el mayor de varios templos de las montañas Wulin, que cuentan con célebres grutas y tallas religiosas en la roca. Así era la entrada al complejo budista cuando lo visitamos en el año 2015, con fotografías de lugares destacados en su anverso y un pequeño mapa con instrucciones en el reverso. El templo de Lingyin es uno de los 10 primeros monasterios budistas antiguos más famosos de China. También es uno de los más grandes y ricos templos budistas del país y contiene numerosas pagodas y grutas. Con una historia que se remonta a más de 1700 años, este antiguo templo budista es uno de los destinos espirituales más importantes y sagrados de China. El Templo del Alma Escondida fue fundado en el año 328 durante la dinastía Jin del Este. Su nombre original era Templo del Monte Xianlin. Sin embargo, en el año 1924, el famoso monje budista y filósofo Xu Yun le otorgó el nombre de Lingyin, que significa alma escondida. Desde entonces, el templo ha sido conocido por este nombre. Durante su larga historia, el templo Lingyin ha sido destruido y reconstruido en varias ocasiones debido a conflictos militares y desastres naturales. Sin embargo, cada vez que fue reconstruido, se hizo más grande y majestuoso. En la actualidad, el templo abarca una extensión de más de 87.000 metros cuadrados y consta de varias salas y pabellones que albergan tesoros budistas, estatuas de Buda y antiguos textos sagrados. Otro punto destacado del templo es la Gruta de la Fe Dorada, una cueva tallada en la montaña que cuenta con más de 470 estatuas de Buda talladas en piedra. Estas estatuas, que datan de diferentes períodos de la historia china, son una muestra impresionante del arte budista. El Templo del Alma Escondida combina la belleza natural de las colinas circundantes con la magnificencia de su arquitectura. La entrada principal del templo está flanqueada por dos enormes estatuas de leones guardianes,
que simbolizan la protección y la sabiduría. A medida que los visitantes caminan por el complejo del templo, se encuentran con una serie de pabellones, salas de oración y jardines serenos. Ahora, quiero aprovechar este momento para contaros una pequeña y bella historia de cómo surgió este espectacular templo budista. Cuando pisó estas tierras el primer monje budista, sintió un escalofrío que le heló el alma. El buen monje había escuchado que al norte, lejos de la soberanía del actual imperio de China, Jin orientales, 316-420, sus hermanos de fe estaban siendo recibidos como verdaderos héroes. Aquí, el límite septentrional de la cuenca del Yangtze, lo habían recibido como el heraldo del demonio. Le habían insultado, robado, maltratado y expulsado de la propia capital de China. Lui añoraba la sopa caliente de su hermoso convento ubicado al norte de la India, pero entonces se topó con un lugar maravilloso, el lago del oeste. Tras pasear todo el día por su ribera, se encontró con un paisaje exuberante. Era como si la ruidosa Hangzhou, que quedaba al otro extremo del lago, hubiera desaparecido por arte de magia. Ahora un sendero mágico se adentraba en el vientre mismo de la naturaleza. A la derecha una gran montaña se alzaba arrogante, y a su izquierda una delicada colina emergía tímidamente agazapada al cauce de un riachuelo. Fue entonces cuando el monje supo que su viaje había terminado. La pequeña colina meridional la llevaba escondida en su alma. Entre aquellos barrancos y cuevas el budista había pasado su infancia. Era el viejo monte indio de su infancia. Tras meditarlo un buen rato se dio cuenta que de alguna manera el monte había volado hasta aquel lugar, y es por ello que lo bautizó con el nombre de Colina Voladora Felaifeng, y allí se quedó a vivir sin ser molestado por nadie. Tras varios años de meditación descubrió que fue allí donde habitaron los célebres inmortales. Y es que el buen señor comenzaba a hermanar el taoísmo chino con el budismo indio. Cuando en Hangzhou se supo que aquella pequeña colina fue la morada de sus héroes, comenzó a demandar la forja de un templo adecuado. Nuestro monje, adelantándose al clero chino, fundó el templo Lingyin, o el escondite de los inmortales en el 326, que pronto se convertiría en uno de los 10 templos más famosos de China, y que es hoy conocido como el Templo del Alma Escondida.
Uno de los aspectos más destacados del templo Lingyin es su gran salón de la estatua de Buda, que alberga una estatua de Buda tallada en madera de 24 metros de altura. Esta estatua es una de las estatuas de Buda más grandes de China y representa la majestuosidad y la serenidad del budismo. Este es el conocido como Salón de los 500 Arhats. Construido en 1990, el Salón de los 500 Arhats es actualmente la mayor sala de Arhats en China, con una superficie de 3.116 metros cuadrados y una altura de 25 metros. Edificado en una estructura de doble alero, sobresaliendo con techo y aleros hacia arriba. La sala cuenta con más de 500 estatuas de bronce representando a los arhats sentados. En el budismo, un arhat es una persona que ha alcanzado la iluminación y la liberación del ciclo de renacimientos o samsara. Son seres que han superado la ignorancia, el apego y la aversión, y han logrado el nirvana. En el budismo Theravada, el estado de arhat es la meta final de la práctica espiritual, mientras que en el budismo Mahayana, se considera que el arhat solo alcanza la liberación personal, mientras que el bodhisattva busca la iluminación para todos los seres. El Templo del Alma Escondida, o el Templo Lingyin, es un destino espiritual y culturalmente significativo en Hangzhou. Su historia milenaria, impresionante arquitectura y hermosos paisajes naturales lo convierten en un lugar de visita obligada para los viajeros que buscan explorar la rica herencia budista de China. Ya sea que busques paz y serenidad espiritual o simplemente quieras admirar la belleza arquitectónica y natural, el Templo del Alma Escondida te dejará una impresión duradera. Así que, cuando estés en Hangzhou, no olvides incluir una visita a este increíble templo en tu itinerario y disfrutar de la paz y la belleza que ofrece. Muchas gracias por acompañarme durante este viaje tan espiritual. Espero que te haya gustado tanto como a mí. ¡Hasta pronto!